Bendiciones, bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Si trajeron Biblia, acompáñenme por favor. Gloria a Dios, miren. Vamos corriendo. Gloria a Dios. No me apures si me quiere sacar bueno. Vamos al Salmo 20. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Miren lo que encontramos aquí y creo que va a ser de mucha bendición para nosotros. Aleluya. Mire, hermano, gracias, Jesús. Yo quiero que meditemos en esto un instante. Si usted va recapitulando un poquito, va meditando un instante sobre las últimas palabras que el Señor nos viene dando, y es como que de alguna manera está despertando en nosotros esa fe que muchas veces se nos duerme. Está despertando esa esperanza que a veces pasa desapercibida. Y creo que de alguna manera nos desafía el Señor a través de su palabra a que podamos ponernos de pie y a que confiemos en Él. Decí conmigo, necesito confiar en el Señor. Necesito confiar en el Señor. Mire, es importante que comprendamos que para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí, pero para Dios no. Y es importante que entendamos que si nos alineamos con el Señor, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces, nada es imposible para Dios, pero para el que cree, también todas las cosas le son posibles. Pero el que cree debe estar alineado con el Señor. Y es importante que nosotros terminemos bien este periodo, este año, para comenzar el otro año en bendición. Usted sabe que, lo hemos mencionado ya en otras oportunidades, para comenzar un tiempo nuevo hay que terminar bien el tiempo que se va. Y es importante que atendamos a su palabra para que podamos comprender esto. Mire, vamos al Salmo 20. Dice, oración pidiendo la victoria, es el título, ¿no? Un salmo del rey David. Dice la palabra del Señor, Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová, acompáñeme, que el Señor te oiga en el día del conflicto, porque a veces hay un día de conflicto, ¿verdad? Ahora, ¿será que el Señor puede no oír en el día del conflicto? Si la Biblia dice que Jehová te oiga, nos está dando a entender que puede tal vez no oír. Amén. El tema es cuál es la causa. Bueno, ahora vamos a tratar de ingresar allí. El nombre del Dios de Jacob te defienda. A mí me encanta la vida de Jacob. Me encanta la vida de Jacob porque escudriñando la vida de Jacob, revisando la vida de Jacob a través de las Escrituras, vemos cómo el Señor trata con los Jacob. Y yo era un Jacob, hermano. Amén. Decir lo tuyo vos también. Vos también. Porque los Jacob, usted fíjese, cuando hablamos de Jacob, vemos que Jacob siempre buscaba la vuelta, él quería negociar, él buscaba, ¿no? Siempre estaba ahí regateando con el Señor, viendo a ver cómo podía salir mejor parado, pero el Señor lo transformó. Amén. Entonces dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Escuchen esto, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. El versículo 3 dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Amén. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Vamos a ver este versículo, Nueva Traducción Viviente. Miren, gloria a Dios. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué lindo! Entonces, ¿cuántos quieren que sus planes tengan éxito? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora fíjense, es importante que el Señor nos oiga en el día del conflicto, porque es probable que antes de que los planes se hagan realidad y tengan éxito, pueda aparecer un conflicto. ¡Gloria a Dios! El nombre del Dios de Jacob
te defienda y te envíe ayuda del santuario. Dice, haga memoria de todas tus ofrendas. Y este día yo quisiera que profundicemos un instante en este tema, porque conforme nos va ministrando el Espíritu Santo, si nosotros anhelamos terminar bien este año, Él mucho más quiere que vos y yo terminemos este año como debemos terminarlo. Porque, ¿por qué razón? Este año se nos ha proclamado el año de la recuperación. Y en algunas áreas de nuestra vida hemos recuperado, y en otras estamos recuperando, y en otras vamos a recuperar. Ahora, lo interesante de esto es que estamos ya al filo de una nueva proclama, pero sabemos que la proclama anterior no culmina el 31 de diciembre, sino que es una puerta abierta que el Señor nos deja para que sigamos caminando en su palabra, ¿verdad? Entonces, el tiempo de recuperación es muy importante, porque si analizamos un poquito nuestra vida y vemos la voluntad de Dios a través de las Escrituras, vamos a notar que el Señor pretende que nosotros recuperemos algo que se ha perdido, porque el que va a recuperar algo que perdió, ¿verdad? Si no, va a obtener algo, no es que lo va a recuperar, porque antes no lo tenía. Entonces, el que recupera es porque perdió algo. Nosotros, hermanos míos, hemos perdido la imagen y semejanza con la cual nos han formado. El hombre, hombres y mujeres, obviamente, estoy haciendo referencia, el hombre del Edén para aquí, ¿verdad? Ha perdido mucho. Y nosotros nacimos en esta temporada, en esta generación, y bueno, bien lejos estuvo Adán y Eva de nosotros. Muchas veces no tenemos noción, entendimiento de eso, pero es importante que comprendamos que el pecado al hombre le hizo perder mucho. Y necesitamos ir recuperando. ¿Por qué razón? Porque, mire, el Señor formó al hombre y la mujer y lo puso en un paraíso, con todo a su favor, ¿verdad? Entonces, el Señor, hermano mío, a nosotros, a medida que va tratando en nuestra vida, nos va a hacer yendo por un camino en donde vamos a ir recuperando ese paraíso. Recuperar el paraíso tiene que ver con recuperar la imagen original que el Señor diseñó para el hombre, ¿verdad? Entonces, todo el proceso por el cual el Señor nos lleva apunta ahí, apunta a que recuperemos esa imagen perdida y ese modelo original. Entonces, es interesante que comprendamos que en este tránsito por esta tierra, el hombre se va alejando cada vez más de ese modelo original. Y el Señor nos va ministrando para que nos vayamos acercando a ese modelo original. Ay. Entonces, si tenemos un tiempo de recuperación y esa puerta nos queda abierta, hermano mío, tenemos que entender que hay mucha tierra por conquistar y hay mucho por recuperar aún, ¿verdad? Entonces, debemos ir profundizando en las Escrituras a medida que vayamos caminando con el Señor. Mire, en este día yo quiero que prestemos atención a lo que nos dice el versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Tenés telea de esto? Veamos telea. Mire, aleluya. Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas y reciba con gusto los animales que presentas en su honor. Obviamente está hablando, el libro de los Salmos, de las ofrendas que se presentaban en aquellos días, ¿no? Entonces, qué interesante es esto, porque si la Biblia lo dice, por algo lo dice. Entonces, que el Señor pueda hacer memoria de nuestras ofrendas es muy importante. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Nosotros pensamos que el Señor acepta cualquier ofrenda? La respuesta es no. El Señor no acepta cualquier ofrenda. Por eso que nosotros necesitamos comprender cuáles son las ofrendas que Dios acepta. ¿Amén? Y esto es interesantísimo, tenemos que profundizar en eso. Vamos al tema que tenemos hoy. Mira, yo voy a cerrar aquí esto y tengo aquí, gloria a Dios, mi maquinola. A ver, vamos a abrir la maquinola. Gloria a Dios, sí. Ahí está. En este día vamos a tocar este tema que regularmente no hablamos demasiado de él y a veces hacemos mal.
Por eso elegimos este día, los días martes. Ustedes saben que nosotros profundizamos un poquito más en la palabra de Dios. Y esto es muy, pero muy importante. Mire, cuando vinimos con mi familia a esta tierra, el Señor me mostró ciertas cosas que íbamos a tener que vivir, que enfrentar, y me habló del propósito por el cual el día iba a llegar en que teníamos que abrir las puertas de la iglesia. Porque no fue inmediatamente, ¿no? Gloria a Dios, y ahí el Señor estuvo trabajando con nuestra vida. Una de las cosas que el Señor nos ministró y me dijo personalmente sobre el culto al Señor es que tenía que restaurar el culto a Dios. Y usted se dio cuenta que muchas veces nosotros de repente decimos, me voy al culto, ¿no? Sí, hoy tengo culto, no sé, es martes, tengo culto, me voy al culto, es algo natural en nosotros. Pero es tan natural que a veces perdemos el verdadero sentido. Cuando el Señor me dijo restaurar el culto, esto significa que vayamos tomando conciencia, primeramente nosotros y luego todos, el pueblo de Dios, de que cuando nos acercamos a la iglesia, vamos a rendirle culto al Señor. Y usted fíjese que hay momentos, y son muchos esos momentos, en donde vamos a la iglesia porque nos sentimos mal. ¿Está mal? No. Pero vamos perdiendo el verdadero sentido, que es rendirle culto al Señor. Vamos a la iglesia, ¿verdad?, cuando necesitamos que Dios nos ayude muchas veces, cuando las papas queman. Vamos a la iglesia porque llegó el martes, porque llegó el jueves, porque llegó el domingo, no sé, ¿verdad? A veces hasta mecánicamente podemos hacerlo, ¿verdad?, por costumbre. Y muchas veces vamos a la iglesia porque nos gozamos cuando vemos a nuestros hermanos. A veces nos ponemos contentos cuando vemos a nuestros hermanos y podemos reunirnos en la casa del Señor. ¿Está mal eso? No, no está mal eso. Está perfecto. Pero no podemos perder de vista lo central, que es reunirnos para poder rendirle culto al Señor. Entonces, de esa manera, cuando nosotros nos presentamos, porque cuando uno va a la iglesia se presenta delante de Dios. Pero hay que saber que se presenta. Porque si no, de repente, cada uno tomamos nuestro lugar y bueno, que se desarrolle el culto y vemos. No, yo llego al culto y me presento delante de Dios. Me presento delante de Él y luego le alabo. Le alabo a Él. No canto una canción. ¿Amén? Le alabo a Él. Y Él se mueve en medio de esa alabanza. Luego le adoramos a Él. Entonces es un momento maravilloso donde Él nos da la oportunidad de poder adorarle y que esa adoración suba como una grata fragancia delante de Él, ¿verdad? Recibimos de Él su palabra, su dirección y luego nosotros ofrendamos a Dios. Ahora, lamentablemente, digo esto, lamentablemente con pesar, sobre este tema se han dicho tantas cosas, se han enseñado tantas cosas, y no nos vamos a poner ahora a criticar al que enseñó bien y al que enseñó mal, sino que vamos a entender de que es necesario restablecer el culto, pero también la ofrenda. Porque, mire, con tantas cosas que nos han sembrado, de las que nos han hablado, tanta experiencia que tuvimos, lamentablemente, muchos de nosotros, cuando ofrendábamos con avaricia. No puede ser. Mire. Fíjense, hay tanta enseñanza errónea, a mi juicio, ¿verdad?, a mi humilde opinión con respecto a esto, que de repente muchos pueden sembrarle al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están pensando en la cosecha que van a recibir. O porque le dijeron, pone 10 que vienen 100 o vienen 1000, ¿verdad? O solamente ese versículo que dice el que siembra escasamente va a recoger. Entonces, yo quiero recoger mucho, más vale siembro mucho. Entonces, y la palabra dice eso, claro que dice eso. Pero tenemos que comprender, hermano mío, que el primer motivo, lo esencial aquí, es que nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestra ofrenda y es interesante que Él la reciba. Porque si Él la recibe, ¿de qué sirve presentarse con una ofrenda? Cuando nos presentamos delante de Él, ¿verdad? Y lo hacemos por obligación, ese culto no es un culto genuino hacia el Señor. Cuando le alabamos y decimos, sí, no, a ver,
esa alabanza tampoco la recibe el Señor, ¿verdad? Lo mismo la adoración. Y lo mismo pasa con la ofrenda. Entonces, lamentablemente, es como que nosotros somos animales de costumbre, ¿vio? Y nos vamos acostumbrando a ciertas cosas. Y no podemos acostumbrarnos a esto. Entonces, si nosotros entendemos estos conceptos, el culto jamás va a ser rutinario. Jamás va a ser una rutina diaria. No, sino que cada reunión va a haber algo especial de parte del Señor para aquellos que le brindan adoración, que le alaban con su corazón y que entienden qué significa presentarse delante de Él con una ofrenda en mano. Y que anhelan, aquel que se presenta con una ofrenda en mano, que Dios reciba su ofrenda. Amén. Por eso que yo me veo en la necesidad de poder hablar sobre esto. Y con todo mi corazón quiero que podamos prestar mucha atención a esto, porque acá no vamos a hablar de plata. A ver si nos entendemos. De plata no hablamos acá. Y si no, usted verá, hay muchos de los que están acá, no hace 2 días que se congregan con nosotros, y acá no estamos dándole, ¿no?, a la canción de la ofrenda y la plata, ¿verdad? Eso los hacen los saqueadores, ¿verdad? Eso nos hacen los asalariados. Pero nosotros, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que saber sobre esto. Y en esta oportunidad que Dios nos da, en un tiempo de recuperación, anhelando que se cumpla esa palabra que Dios nos ha dado, de que en tiempo récord Él puede obrar un milagro, nosotros tenemos que estar en amistad con Él y tenemos que agradarle a Él. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén y entienden esto? Acompáñeme, mire. Vamos a ver algunas actitudes con las que debemos ofrendar al Señor. La primera es con fe. Aleluya. La Biblia dice que por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Y dice que por eso alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, dice la Biblia. Aquí tenemos unos versículos que usted puede tomar nota. Gloria a Dios. Aquí, este último versículo está en una versión que me encantó. ¿Saben por qué? Porque es una Reina Valera. Es una Reina Valera, pero usted sabe que muchos de nosotros tenemos Reina Valera que viene de las sociedades bíblicas. La sociedad bíblica traduce las escrituras de alguna manera, no en todo el mundo, ni todas las sociedades bíblicas, pero de alguna manera de una forma ecuménica. ¿Por qué digo esto? Porque usted va a ver que la sociedad bíblica tiene Biblia para los protestantes, tiene Biblia para los católicos, bueno, tiene para todos los gustos. Aquí, esta versión, Reina Valera, trinitaria, sociedad bíblica trinitaria, es una sociedad bíblica británica que solamente es para los protestantes. ¿Amén? O sea, para la iglesia evangélica, para que entendamos, ¿no? El protestantismo. Entonces, me pareció interesante ver esta versión y por eso estuvimos revisándola un poquito. Mire, gloria, por eso las siglas son SBT. Entonces, cada vez que ofrendamos, debemos, gloria a Dios, dar nuestra ofrenda al Señor con fe. ¿Cómo tenemos que ofrendar? Con fe. Con fe. ¿Por qué? ¿Por qué con fe? Gloria a Dios. Porque es interesante que nosotros entendamos que cuando nosotros nos damos nuestra ofrenda, esto es una iglesia y usted se acerca al altar de la iglesia y acá hay un ministro, que yo sepa terreno. Yo me pellizco y soy de carne y hueso. Amén. Entonces, nuestra fe tiene que entender y tiene que desarrollarse, porque nosotros no nos estamos acercando a un hombre ni a una institución, sino que nos estamos acercando al Señor. El que no entiende esto, difícilmente puede dar una ofrenda agradable a Dios. Y esto, y bueno, pastor, pero yo no entiendo, soy medio duro. No, esto lo puede entender un niño, o sea, tenemos que comprender esto. La fe, ¿qué es la fe? Es la certeza, la convicción de lo que se está esperando, de lo que no se ve. O sea, es muy importante. Yo me acerco con fe a Dios. Hemos visto el principio de ofrendar. Cuando nosotros nos acercamos al altar con nuestra ofrenda, traemos dinero, es natural, es algo natural que estamos trayendo, pero como aplicamos la fe
para acercarnos a Dios, no al hombre o a la institución. Esa fe transforma algo natural en espiritual. El Señor recibe esa ofrenda espiritual y al recibirla, la transforma en celestial. Y ahí se desata esa palabra maravillosa que dice que tenemos que hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos para hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo hacemos para mandar un giro, una transferencia? ¿No? Gloria a Dios. El Mercado Pago no funciona, no va para allá. ¿Cómo hacemos nosotros? Entonces tenemos que entender que esa ofrenda natural con la cual yo me acerco y la transformo en espiritual porque creo a quién le estoy ofrendando. Entonces el Señor luego al tomarla, al recibirla, se transforma en celestial. Pero tiene que recibirla. Tiene que recibirla. Entonces, fíjense, si nosotros nos dedicáramos a juntar plata, juntamos plata. Pero el tema es que podamos darle la honra a nuestro Señor y que Él acepte nuestra ofrenda. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en esto. Debemos acercarnos con nuestra ofrenda con fe. Gloria a Dios. Mire, gracias Señor, porque Él se tiene que agradar de nosotros. Tenemos que acercarnos a Él por amor. Gloria a Dios. Y además en mi amor por la casa de Dios. Mire, vemos en la Biblia de las Américas, allí en Primera de Crónicas, que allí había alguien que amaba la casa de Dios. Amaba la casa de Dios. Y fíjense que por ese amor a la casa de Dios, ¿verdad? Él preparó una provisión para esa casa. Entonces, vuelvo a repetir el concepto. Esto es un templo, esto es un edificio, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. La casa de Dios es por la fe que yo la observo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el edificio en sí no es el templo. El templo somos nosotros, pero nosotros nos reunimos en algún lugar, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos, por la fe en ese Dios en el cual hemos depositado nuestra fe, amar ese lugar que Dios nos ha dado. Esto es muy importante esto. Fíjense, pero amar ese lugar, ¿por qué? Porque es un lugar que se aparta, ese lugar para que se aparta, para darle honra a nuestro Señor. Entonces es un lugar importante en nuestra vida. El Señor ha establecido este sistema. Él tiene sus ministros, Él tiene sus lugares de culto, Él recibe a su pueblo para que le honren en algún lugar. Y si ese lugar es bajo un árbol, será bajo un árbol, pero es un lugar en definitiva. Amén. Entonces, ya sea bajo un árbol, o ya sea en un templo suntuoso, o en un templo humilde, nosotros tenemos que amar la casa de Dios. Es muy importante esto, amar la casa del Señor. Porque es el lugar donde, fíjense, ¿dónde vamos a escuchar lo que escuchamos acá? ¿Dónde vamos a vivir lo que vivimos acá? Esto es muy importante para nuestra vida. Para aquellos que amamos al Señor, su casa es muy importante. Amén. Algunos dicen, pero Dios está en todos lados, y tienen razón, Dios está en todos lados. Pero en su casa, en la reunión de los santos, en la asamblea, en el mover de su pueblo, pasan cosas especiales. Por algo, el Salmo 20 que leíamos dice, el Señor te envía ayuda desde el santuario, de su templo. Amén. Mire, avancemos un instante más. Entonces vemos que tenemos que darle al Señor con fe y tenemos que darle con amor. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Aleluya. Con generosidad. Segunda de Corintios 9:5. La palabra generosidad se traduce del griego eulogia. ¿Hay alguna eulogia por acá? No. Había algunas eulogias. Pero esas ya están... ¿No? ¿Quién? ¿Mira? A ver. Sí. Y entonces, cuando pasó Mercedes Sosa, por Tucumán, le dijo, Euloca, y le compuso... Le hizo una canción. Sí, Euloca Tapia, se llamaba, que quiere decir que abarca, que ama. Mira, gloria a Dios. Bueno.
Eulogia es un nombre que ya te podés imaginar que andamos en los 80 y algo, ¿no? Más o menos que estaba de moda en aquella gloria. Pero bueno, contemporánea tuya porque vos sos más joven, che. Mira. Vamos acá. Generosidad se traduce de eulogia, que entre otros significados significa bendición. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, bendecimos a la persona que lo recibe. ¿Cuándo entienden esto? Gloria a Dios. Y a su vez, esa ofrenda se convierte en una bendición para nosotros. Por eso dice el Salmo 20, el Señor haga memoria de todas sus ofrendas. En una oportunidad a nuestro Señor Jesucristo se le acerca un centurión. Un centurión era alguien que estaba en autoridad, un general, algo así, ¿no? Del ejército. Y le pide un favor, le pide ayuda. Entonces dice que los que estaban allí se acercan a nuestro Señor Jesucristo y les dice, mirá, este hombre es digno de que lo ayudes, de que hagas un milagro por él. ¿Por qué? Porque nos construyó una sinagoga. O sea, se involucró económicamente en la construcción de un templo para la sinagoga en aquellos días. Entonces, fíjense que es importante. Dice que Jesús, cuando escuchó eso, se puso en marcha. Y no porque Jesús sea interesado en aquellos que ponen plata en la iglesia. No, sino que pudo él discernir, porque él es Dios y discierne los corazones y los pensamientos, que lo hizo de corazón. Y que lo hizo por amor. Entonces, ahí la respuesta vino. Amén. Seguimos, gloria a Dios. Fíjense, dar con generosidad es ser dadivoso, dar con liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Liberalidad significa dar sin esperar. Entonces, usted fíjese, el Señor a través de su palabra nos enseña que tenemos que dar sin esperar nada a cambio. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que hay tanta enseñanza dando vuelta que si le damos para recibir más? Acá hay algo que no, algo está fallando, ¿amén? Algo está fallando. Yo estaba en la iglesia cuando recién empezaban los caminos del Señor. Hacía muy poquito que estaba en el Señor y Marcela estaba sirviendo en la iglesia, trabajaba con los niños. Entonces yo me fui a la iglesia, ¿no? Así después nos veníamos juntos y estaba allí en el momento que se estaban juntando las ofrendas. Y me acuerdo que el predicador, en aquel momento, cuando estaba llevando la administración de las ofrendas, hablaba justamente de eso, ¿no? De poder sembrar con abundancia para cosechar luego con abundancia. Y en ese momento yo dije, esta es la mía. Porque si yo tenía unos problemas económicos impresionantes, digo, bueno, acá está ¿no? Acá está la cosa. Entonces el Jacob, ¿qué pensó? Dice, bueno, ahora si yo pongo acá y viene la bendición, ¿no? Entonces busqué mi mejor ofrenda para poder dar en ese momento, ¿verdad? Y me puse contento porque ahí había una canastita. Ellos juntaban la ofrenda con una canasta. Entonces cuando yo puse mi ofrenda, el hermano que miró, ¿no? Y yo me sentí, ¿qué tal? A ver si otro lo pone la misma ofrenda que puse yo. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿eso lo va a recibir el Señor? Yo me imagino al Señor en ese momento riéndose de mí, con los ángeles. Le estaría diciendo, míralo este. Mirá el incrédulo este lo que quiere, si quiere negociar conmigo. Quiere hacer plata con mi casa. Ay, Dios mío. Entonces, esto es tremendo. Ahora, ¿cómo puede ser entonces que nos ministren tanta avaricia sin que nos demos cuenta? Hay que despertarse. Mire, venga, acompáñeme. Dar con generosidad, con liberalidad, en abundancia y sin interés, porque la cosecha que recibiremos será proporcional a lo que damos. Pero entonces me está enseñando lo mismo, pastor. No. La cosecha que recibimos, porque siempre va a haber cosecha. El tema es no estar esperando solamente esa cosecha y no poner el corazón en la cosecha. Pero siempre va a haber cosecha. Y vamos a cosechar conforme a lo que sembremos. Entonces, es interesante esto, hermano mío, porque nosotros tenemos que aprender a sembrar, a tener una buena semilla, para poder luego tener una buena cosecha. Entonces, darle al Señor con liberalidad. Fíjense que una esto es bien tremendo, porque en el momento, usted lo habrá experimentado en
momento, el momento de la ofrenda, de la reunión, es donde más inquietos nos ponemos. Y siempre ay, pucha, que gane ir al baño. Y usted va a ver que a la hora de la ofrenda alguno dispara para el baño, gloria a Dios. Y otro se va para allá y el otro se olvidó, uy, me pasa el colectivo, me lo pierdo. ¿Por qué? Porque se genera algo tremendo en ese momento. Ahora, ¿a usted no le resulta sospechoso que se genere eso justo en ese momento? ¿Quién querrá que no participemos de algo tan, pero tan especial como ofrecerle algo a Dios? Sí, exactamente es el diablo. El diablo... No, espere, tranquilo, no, tenga cuidado con eso, porque eso es bravo, ¿eh? Mire que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio contra él. Le dijo que Jehová te reprenda. Tenga cuidado, mi hermanita, con eso. Tenga cuidado porque más grande es el que está con nosotros que él. A veces te hacen esas cositas. Tenga cuidado, mamita, con eso porque usted sabe que las represalias vienen. Y no siempre nosotros estamos con toda la armadura. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, volvamos al tema. Es muy importante entender qué estamos haciendo a la hora de ofrendar. Es muy importante. Y que lo hagamos con todo nuestro corazón y con alegría. Mire, acompáñeme, a ver qué encontramos. Generosidad. Alegría, 2 Corintios 9:7. Cuando el corazón del cristiano está sano, atienden esto, cuando el corazón del cristiano está sano, puede diezmar y ofrendar al Señor con una buena actitud, con una buena disposición, con alegría, con gozo, con satisfacción. Pero cuando tiene problemas de mezquindad, de avaricia o idolatría, no da con alegría. Esto es tremendo, ¿eh? Entonces, ¿cuándo puede ser que uno no dé con alegría? Y cuando de repente decía, ay, bueno, qué sé yo, no llego, no voy a llegar a fin de mes, pero bueno, está bien, yo me juego por el Señor. No es así. Gloria a Dios. Yo he visto, hermano mío, momentos como el que estamos mencionando, momentos en donde se junta la ofrenda en la iglesia, en donde con el afán de animar, entre comillas, se alienta a que muchos den todo lo que tienen. Mire, hermano, vemos en la Biblia una mujer que de su pobreza entregó todo lo que tenía. Entonces, hasta podemos decir que es bíblico, ¿verdad? Pero también tenemos que contemplar algo. Yo también he visto gente yéndose caminando de la iglesia. El Señor me lo permitió ver. Gente que se fue caminando porque hasta la del colectivo dejó, ¿verdad? Entonces, yo pude experimentar algo. Nosotros a Dios le podemos dar todo. Y si se lo damos de corazón, Él lo va a recibir y nos va a bendecir. Ahora, pero si se lo damos por obligación, ahí la cosa se va a complicar y vamos a sufrir las consecuencias. Y también tenemos que entender algo, que en raras excepciones Dios te puede pedir todo. Porque Dios nos ama a nosotros, ama a tu familia, ama el techo que tiene tu familia, ¿no? Ama también que vos puedas como cabeza de familia poder poner un plato de comida en tu mesa. No te va a despojar. Dios no despoja. Dios recibe una ofrenda de amor. ¿Amén? Entonces, es muy importante esto. Mire, dar con alegría, dar con gratitud. Señor amado, mire, con gratitud. Tenemos que ofrendarle con gratitud por su gracia, misericordia, perdón, bendiciones, bondades, así como por la obra de liberación, restauración y transformación que Él está haciendo con nosotros. Tenemos que dar en paz con nuestros hermanos. Dice la Biblia, ¿no? Que si hay un problema con un hermano, primero vayamos a arreglar la cosa y después presentemos nuestra ofrenda. Ay, Señor amado. Mire qué tremendo. Para que nuestra ofrenda sea agradable y recibida por el Señor, tenemos que estar a cuenta con nuestros hermanos. Por eso la Biblia dice, en cuanto a lo que dependa de cada uno de nosotros, estemos en paz. Estemos en paz. Ahora, fíjense qué interesante esto, ¿no? Qué interesante es esto, porque aquí necesitamos prudencia
y también algo de sabiduría. Fíjense que, por ejemplo, ahora la Santa Cena. En la Santa Cena yo también he sido testigo de algo así, lo he visto, en donde de repente quien está ministrando la Santa Cena, leyendo las Escrituras y ministrando las Escrituras, nos alienta a que nos examinemos a nosotros mismos y estemos en paz con todos. Y si tenemos que perdonar a alguien, perdonarlo, y si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Y en esos momentos de reflexión, en esos momentos especiales, yo he visto hermanos levantarse de su silla y ir a pedirle perdón a un hermano, ¿verdad? Y muchos recibieron ese perdón con alegría y se restauró y fue una bendición. Pero también he visto otros que se han levantado, fueron a pedir perdón y no lo perdonaron. Es más, se enojaron. Y el que se levantó quedó ahí frente a todos pidiendo perdón, ¿no es cierto? Y no lo perdonaron y se enojó peor. Entonces, en vez de haber paz, terminó en un lío. Entonces, ¿y qué pasó después? Ninguno de los dos tomaron Santa Cena. Entonces, tenemos que comprender algo. Mire, la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos, ¿verdad? Pero a veces nos encontramos con gente que no quiere paz con nosotros. Quiere guerra. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es no entrar en guerra. Por favor, no meternos ahí, porque eso no es para nosotros. Pero eso no es que nos está inhabilitando para poder llevar nuestra ofrenda al Señor. Entonces, lo que dependa de nosotros hacer para poder estar en paz con todos, hagámoslo y después presentemos nuestra ofrenda al Señor. Amén. Es importante esto. Gloria a Dios. Ahora, si no me perdonan, la Biblia dice que tengo que perdonar 70 veces. Yo voy 70 veces a pedirle perdón. Mire, yo creo que nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7. Eso está bárbaro, ¿verdad? Y también comprender que si vos pediste perdón de corazón y tal vez la otra persona no lo entendió y quieres hacerlo de vuelta, hacelo de vuelta. Pero me parece que 70 veces 7 estás pidiendo perdón y que no te lo reciban y te humillen, me parece que ya le estamos dando de comer a otro. Amén. Tenemos que comprender esto. En lo que dependa de cada uno de nosotros, estar en paz con todos. Entonces vos sinceramente, si tenés que pedir perdón, pedís perdón. Gloria a Dios. Si no te perdonan, el problema de ellos. No es problema tuyo. ¿Cuánto entienden esto? Por favor, tenemos que comprenderlo. Porque cuando alguien está mal con nosotros, quiere castigarnos. Quiere castigarnos, ¿verdad? Entonces puede ser que te castigue, y bueno, gloria a Dios, te castigue. Yo me acuerdo que yo me acerqué, una vez que conocí a Cristo, me acerqué a mi papá a pedirle perdón por mi rebeldía, por las tantas mala sangre que le hice y tantas cosas feas. ¿Y sabe qué hizo mi papá? Me echó peor que antes. Entonces yo salí medio como... Me fui a hablar con el pastor, le digo, mira, pastor, salió todo peor. Se enojó mi papá y me echó. Pero ¿cómo puede ser? Si Dios me mandó a restaurar, ¿cómo puede? Tranquilo, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, me dijo el pastor. Tranquilo. Y llegó el momento en que el Señor intervino y restauró. Ahora, imagínese que si yo me ofendo y me enojo de vuelta. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas, hay que saberlas manejar, hay que saber que nuestra vida y todas nuestras cosas están en las manos de Dios. Y bueno, entonces tenemos que confiar en Él. ¿Cuántos están entendiendo esto? En paz con nuestros hermanos. No debemos ofrendar lo que nos sobra. Gloria a Dios. Qué tremendo esto, por favor. No debemos ofrendar lo que nos sobra. Yo me acuerdo que una oportunidad vino alguien y me dice, mira, pastor, vos sabés que yo tengo contactos ahí con unos amigos que son panaderos y puedo verlos y podemos llevar allá a Batán, que seguramente hay gente que necesita, podemos llevar cosas de la panadería, ¿no? Y a mí me pareció interesante, ¿verdad? Entonces quedamos así. Y se fue para casa un día y me acuerdo que, ¿no? Llegó con su camioneta 4x4, ¿no es cierto? Que entre paréntesis me rompió todo el pastito que yo tenía ahí. Pero bueno, el asunto que vino con su camioneta 4x4 y empezó a bajar bolsas. ¿Viste las bolsas de harina que son grandes? Bolsa con facturas, con pan, todo duro.
Todo duro, hermano. Por favor. Y en ese momento, yo le voy a ser sincero, yo no estaba en el espíritu en un 100%. Y no me animé a decir otra cosa que no sea gracias, ¿no? Pero después en otro momento le dije, mirá, no, así no. Así no, porque por más que haya necesidad, esto es lo que sobra. Si vos me decís, bueno, le damos a los chanchos de Batán esto es una cosa, pero acá me dijiste que le demos a los chicos esto. Entonces lo que sobra, no. Lo que sobra, no, por favor. Tenemos que entender. Y si no te sobra, porque a veces no sobra. A veces hay momentos en donde no sobra. ¿Qué hacemos? ¿No le damos mal al Señor entonces? No. Para salir de esa situación de que no sobra, tenemos que justamente darle al Señor. ¿Amén? Vamos a avanzar un poquito más. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Ay, ay, ay. En Marcos 12, del 41 al 44, fíjense que ahí vemos la historia de la viuda que mencionamos hace instante, en donde el Señor ve como ella de su pobreza dio todo lo que tenía. Pero también veía a los que daban de otra manera. Entonces vemos que de alguna manera el Señor sí toma en cuenta la cantidad que damos. No porque lo necesite y no porque nos esté pidiendo más, sino que ve la actitud de nuestro corazón. Esto es muy importante entenderlo. Debemos comprenderlo. Debemos comprenderlo. Mire, cuando nosotros hacemos algo o damos una ayuda a alguien, usted le tuvo que haber pasado. A alguien se le tuvo que haber acercado en la ventanilla, le tuvo que haber pedido ayuda, no sé, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque si no tenemos otra cosa que unas chirolas, bárbaro. Pero si sí tenemos, fíjese cómo cambia la carita de esa persona. ¿Verdad? Cuando cambia la carita de esa persona cuando no es un billete usual. ¿Verdad? No es un billete usual de una ayudita usual, una monedita, ¿verdad? Muchos se acercan pidiendo una monedita, aunque sea para ir sumando durante el día. Pero usted tuvo que haber visto en algún momento esa carita de esa persona, a veces gente adulta que la está pasando mal, cuando recibe gracias. Ese gracias está diciendo, tal vez tengo una hora menos de trabajo acá en esta esquina, para juntar para el puchero de la familia. Es muy importante entenderlo esto, por favor, tenemos que comprenderlo. Ay, ay, ay. No se puede ofrendar lo que nos sobra. Ay, Señor. Algunos beneficios. Ay, ay, ay. Vamos a leer Proverbios 3, del 9 al 10. Veamos un instante esto, mire. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. Mire lo que dice aquí la Biblia. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová. Entonces, hermano mío, el que honra a Dios, no el que le da un poquito de plata a Dios, el que honra a Dios con el corazón, con gozo, con alegría, dándole dirección a la ofrenda. Es importante esto, hermano, por favor. Tenemos que ser sabios a la hora de acercarnos a Dios. Volvamos acá. Algunos de los beneficios que nuestra alma prospera. Proverbios 11:25, busquémoslo. Gloria a Dios. Proverbios, ya que estamos en Proverbios, 11:25. A ver qué dice la Biblia. Gloria a Dios. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Gloria a Dios, qué lindo esto, por favor. ¿Qué pasa con nuestra alma? Prospera. Prospera. Aleluya. Pero yo necesito algo más que prospere el alma, pastor, porque no puedo cubrir el banco mañana. Pero espere. Porque dice que la Biblia, amado, ¿qué? Deseo que seas prosperado. Así como prospera tu alma. Entonces, tenemos que darnos cuenta, pegarle un codazo que está a lo tuyo y decirle, avivate, hermano. Si el alma prospera,
la prosperidad viene. Amén. Mire, aleluya. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado, dice Proverbios 11:25. Cuando ofrendamos y damos generosamente, nuestra alma es prosperada. Nuestra alma es prosperada. Cuando nuestra alma es prosperada, el Señor nos prospera en todas las demás cosas. Se llenan los graneros con abundancia y los lagares rebosan de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y la primicia de todos tus frutos y serán llenos tus graneros. ¿Se acuerda que hace unos días hablábamos de que tenemos que rebelarnos a seguir rajuñando la olla? ¿Alguno sabe lo que significa rajuñar la olla? Encima a veces se quema un cachito, ¿viste? El guisado y tiene ese gustito, pero éramos tan pobres, ¿no? que tenemos que rajuñar la olla, gloria a Dios. Hermano, no podemos seguir rajuñando la olla. Si hay alguien que está rajuñando la olla, tiene que decir basta. Se terminó, no puede ser. No puede ser. Porque dice acá otra cosa la Biblia. Entonces, hay momentos en donde el Señor tiene tratos con nosotros que son correctivos para corregirnos. Nos trata para corregirnos, para enseñarnos a vivir de alguna manera, ¿verdad? Pero es importante que cuando nosotros observamos, porque nos puede pasar, cuando nosotros nos observamos que estamos rajuñando la olla medio seguido, no solamente a fin de mes, sino por ahí, todavía no pasó el primer quincena y ya estamos, ¿no? Rajuñando la olla. Algo está pasando, algo no está bien. Amén. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Salmo 21:3. Ay, qué lindo. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Ay, Señor. Gloria a Dios. Vamos acá, donde se pone más brava la cosa. Dale play, mira. ¡Ah! Ahora sí, ¿eh? Yo sabía, pastor, que ibas a hablar de esto. Y si quiere no hablamos, pero ¿sabe qué pasa? Si no hablamos y no entendemos esto, nos vamos a perder una gran bendición. Mire, la Biblia dice, atienda esto, cuando el Señor le repartió la tierra prometida a Israel, cuando salieron del desierto, ingresaron en la tierra prometida, el Señor le dio a cada tribu una porción de tierra. Pero dice que a la tribu de Leví, a los sacerdotes, no le dio heredad. Es tremendo esto, ¿no? Porque ellos le servían al Señor. Entonces, dice que ellos estaban dedicados al servicio. Entonces, como estaban dedicados al servicio, no podían trabajar la tierra. Entonces, el pueblo le daba el diezmo a los levitas para sostener a los levitas. Esto es bien importante. Esto es podemos decir, pues esto era la ley, pastor. Esto era la ley del Antiguo Testamento, olvídate, eso ya no va más. Ahora, las cosas son distintas. Yo le voy a mostrar con la palabra que no es distinto, que el principio no cambia. Ahora lo vamos a ver. Pero fíjense, veamos un principio aquí. El pueblo de Dios eran las 12 tribus, ¿verdad? Ese era todo el pueblo de Dios. El Señor apartó a algunos de ese pueblo para que le sirvan a Él. Y todos aquellos que no habían sido apartados para servirle a Él, contribuían con su diezmo para el sostenimiento de esta tribu y obviamente el sostenimiento de lo que era la obra del Señor. Ese principio sigue vigente hoy. Avancemos un poquito, miren. El diezmo en el sacerdocio de Melquisedec, o sea, antes de la ley. ¿Cuándo empezó la ley? La ley la estableció Moisés, ¿verdad? Entonces, antes de Moisés no había ley. Bueno, sin embargo, apareció el diezmo. Génesis 14, 18, 20. Veamos esta pequeña historia, que el otro día creo que la recordamos, pero es interesante volver a recordarlo. Miren, Abraham bendecido por Melquisedec. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sab, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿verdad? Ahora, si nosotros observamos esta historia, es interesante que en instantes previos a que Abraham le dé los diezmos a Melquisedec, apareció el rey de Sodoma. El rey de Sodoma tipifica ¿a quién? Al enemigo de nuestra alma. Amén. Por eso que en el momento en que nosotros vamos a ofrendar o diezmar, ahí anda dando vuelta el rey de Sodoma. Ese es el que te da la picazón, ese es el que te molesta, el que te distrae, el que te pone mezquino. ¿Amén? O sea, es el dueño del cocodrilo. ¿Amén? Es el que lo adiestró al cocodrilo. Gloria a Dios. Bueno. Mire, entonces fíjense, el primer hombre que aparece en la Biblia que diezmó fue Abraham, ¿verdad? No había ley. Gloria a Dios. Es importante tomar en cuenta que cuando Abraham diezmó, aún no estaba la ley escrita, porque iba a ser después 4 generaciones después por medio de Moisés. Entonces esto nos enseña que el mandamiento de dar el diezmo al Señor está vigente en el sacerdocio eterno. Tenemos que entender esto. La vigencia del diezmo está en el sacerdocio eterno. Por eso Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Avancemos un poquito. En Abraham vemos varias actitudes, y buenas obviamente para darle el diezmo al Señor. Lo primero, que tiene un encuentro con Melquisedec. Y esto es interesantísimo, gloria a Dios. Fíjese que el hijo, porque aquí hay una palabra que tal vez usted no entienda cuál es el significado, es la palabra cristofanía. Cristofanía, ¿saben qué significa? Nuestro Señor vino por primera vez en carne y en sangre. Vino por primera vez cuando vino a entregarse por todos nosotros en sacrificio vivo. Pero no fue la primera aparición de Jesús. En las Escrituras podemos ver que hubo otras apariciones, no en carne y en sangre, no en carne y en sangre, pero sí en otras manifestaciones. Cuando aparece Melquisedec, esto era una cristofanía. Melquisedec representa a nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire, esto nos enseña que ahora los llamados a dar el diezmo, mire hermano, gloria a Dios, son aquellos que tuvieron un encuentro personal con el Señor. Esto es muy importante. Esto puede tener dos actitudes. O decimos: Señor, yo quiero tener un encuentro personal con vos, pero si no lo tengo me ahorro unos mangos. ¿Amén? Claro, si no lo tengo, y bueno, entonces yo no lo tengo, pastor, ten paciencia, algún día lo voy a tener, gloria a Dios. Bárbaro, ¿qué problema hay? Y paciencia a mí me sobra, pero el tema no es que yo tenga paciencia. Si usted se mira, ¿cuántos se miran al espejo? ¿Sabe qué noto yo cuando yo me miro al espejo? Que estoy más cerca de estar con el Señor cada día. Y si no, agarra una de esas fotos viejas que tiene en el cajón, y hoy se va a encontrar que todavía tenía pelo, se va a encontrar que... Se va a encontrar, usted está más cerca, igual que yo, cada vez estamos más cerca del Señor. Amén. Un día vamos a estar frente a Él. Y Él nos va a decir, y a ver, ¿cuánto te ahorraste? Vamos a sacar cuenta, te va a decir el Señor. A ver, ¿cuánto te ahorraste por no diezmar? A ver, vamos a ver qué. Gloria a Dios. Bueno, tanto. Bueno, listo, fenómeno. Ahora vamos a ver cuánto tenés acá, en el banco del cielo. Porque sabe una cosa, que usted ni yo no vamos a llevar nada. La mortaja no tiene bolsillo, no nos vamos a llevar nada. Y necesitamos tener allá tesoros. Ay, Dios mío, mire. Entonces, ¿sabe qué significa esto? Que el que no diezma no tuvo un encuentro con el Señor. Y que no tuvo un encuentro con el Señor debe anhelar tenerlo. Debe anhelar tenerlo. Porque usted le va a diezmar por amor, porque se va a enamorar de Él. Ese encuentro personal con el Señor es algo glorioso, hermano mío. Esto lo vivió Abraham. No había ley, no había nada, no había ningún sacerdote, nadie que le dijera a Abraham tenés que diezmar. No, Él lo hizo automáticamente. ¿Por qué? Porque era parte del sacerdocio eterno. Dice,
tomó pan y vino, que representan para nuestros días la Santa Cena, ¿no? Gloria a Dios. Y allí en Lucas 24 vemos que cuando el Señor Jesucristo resucita a sus discípulos, partió el pan y dice que a ellos le fueron abiertos los ojos en la Santa Cena. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que Abraham tuvo revelación de parte de Dios. Cuando recibe el pan, cuando recibe el vino, ahí tuvo revelación de Dios. Y vio algo que antes no veía. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Entonces a través del pan y el vino se le abrieron los ojos para reconocer la grandeza del Señor. Y luego diezmó. Recibió la bendición. En Génesis 14 estamos leyendo, ¿no? Después que Abraham vio a Melquisedec y de que participó del pan y del vino, recibió la bendición que le dio el sacerdote del Dios Altísimo. Y luego ahí Abraham diezma. Entonces es interesante ver que el hecho de que Abraham diezmara fue por una actitud de gratitud por la bendición que Dios le había dado. También es importante ver que Abraham le dio el diezmo a uno que era mayor que él. Es interesante. Y esto nos enseña que debemos darle el diezmo a una autoridad espiritual mayor que nosotros, porque de esta manera estamos reconociendo su autoridad sobre nuestra vida. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Porque hay algunos que equivocadamente dicen, yo la verdad no diezmo. Total, el pastor tiene plata, no le hace falta. La iglesia está bendecida, no, ¿para qué voy a diezmar? Más vale, no sé, ayudo al comedor de la esquina de mi casa. O algunos chicos pobres que encuentro por ahí, ¿verdad? Y piensan que de esa manera están agradando al Señor. Y esto no es así. El diezmo, de la manera que Dios lo estableció, tenemos que presentarlo delante de una autoridad espiritual mayor que nosotros, reconociendo la autoridad espiritual. Lo mismo hizo Abraham. Es importante entender esto. Entonces, al presentar ese diezmo delante de esa autoridad, recibe la bendición de esa autoridad. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, gloria a Dios. Avancemos otro poquito. El diezmo en el sacerdocio levítico, que fue en los días de la ley, ¿verdad? El tiempo de la ley. El diezmo de la tierra y así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. En el tiempo de la ley, el pueblo de Israel estaba obligado a dar el diezmo a Dios, entregándoselo a los levitas, y ellos eran los encargados de administrar esos bienes en la casa del Señor. Y a su vez los levitas también le daban al Señor el diezmo de los diezmos. Como hacemos nosotros, ¿verdad? A nuestra cobertura, a una autoridad mayor que yo, nosotros le damos el diezmo de los diezmos. Ahora, fíjense, ¿cuál es la diferencia que usted ve entre el diezmo en el sacerdocio levítico y el diezmo antes de la ley? Porque después la podemos ver en los días de la gracia. Pero acá hay una diferencia. ¿Alguno puede notar cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en los días de la ley estaban obligados a dar el diezmo. Exactamente. En los días de Abraham, y no solamente por amor. ¿Sabe por qué no solamente por amor? Sino por reconocimiento de autoridad, que es el gran problema que la iglesia tiene. Es tremendo el poder reconocer autoridad en un ser humano, ¿verdad? Nosotros tenemos que romper con esto. ¿Por qué? Porque el Señor estableció este sistema sobre esta tierra, ¿verdad? Y dejó sus ministros sobre esta tierra para que lo representen a Él. Entonces, fíjense, Abraham no dijo, mira, este Melquisedec me cae bien o me cae mal. Este Melquisedec, y no sé, qué sé yo, ¿viste? ¿Será o no será? No. Él reconoció autoridad sobre Melquisedec y le dio los diezmos de todo. Aquí en la ley estaban obligados a hacerlo. Avancemos un poquito más. Mire, gloria a Dios. Ahora el diezmo en tiempo de gracia, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote en estos días, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y la orden de ese sumo sacerdote es la orden de Melquisedec. Entonces, antes de la ley, allí estaba Abraham dándole a Melquisedec los diezmos de todo. Después de la ley, que es en los días de la gracia, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es el mismo, es el de Melquisedec. Entonces, fíjense,
Gloria a Dios. Aquí en estos versículos de Juan, aleluya, otra vez tenemos esta versión, ¿no? Tenemos que conseguir esta versión. Gloria a Dios. Tenemos que conseguir esta versión. Mire, dice que le respondieron a Jesús, aquellos sacerdotes que estaban en autoridad en aquellos días, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y miren la respuesta que le da Jesús a estos intérpretes de la ley, a estos sacerdotes y demás. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Busquen telea este versículo de Juan 8:39. Miren, revisemos a ver esta versión, a ver qué nos dice. Ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le contestó, si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. Fíjense clarito que está esto. Hacer lo que él hizo. Todos nosotros somos hijos de Abraham. Porque somos esa descendencia prometida a Abraham. ¿Verdad? Y si somos hijos de Abraham, y lo entendemos por la palabra, tenemos que hacer lo que él hizo. Como decía la abuela, más clarito, échale agua. Ahora, usted tiene que saber que hay todo un mover de parte de las tinieblas, de muchos que se levantan contra el diezmo, diciendo que es parte de la ley, que ya no tiene vigencia y que el pueblo no tiene obligación de hacerlo ni debe hacerlo, ¿verdad? En cuanto a la obligación, tiene toda la razón del mundo. No hay ninguna obligación. Porque el que da su diezmo no está dando su diezmo, está dando lo que le pertenece a Dios. Y cuando se presenta para darle a Dios lo que es de Dios, está reconociendo autoridad. Ama la casa de Dios, ama la obra de Dios. Es un creyente verdadero el que diezma. Amén. Ahora, fíjense, dice que, hermano mío, yo recuerdo una oportunidad, trabajamos en una radio que yo insistí muchas veces para poder llegar allí porque es una radio muy escuchada allí en la zona sur del conurbano bonaerense. Y en aquellos días era la más escuchada y yo quería estar ahí, ¿verdad? Para poder extender la obra. Y recuerdo que, bueno, pudimos ingresar ahí después de un tiempo. Entonces, yo seguía normalmente la programación de la radio. Y una bendición todos los hermanos que trabajaban ahí. Pero de repente apareció uno, ¿no? Que de lo único que predicaba era en contra del diezmo. Entonces, claro, el director de la radio empezó a recibir quejas, decir, pero ¿quién es esa persona que está ahí diciendo esto? ¿No? Y es tremendo porque en aquellos días el director de la radio se había enfermado. Y se enfermó el director de la radio y tomó la dirección un hijo de él que tenía el signo peso acá, bueno, y le había vendido, bien vendido su espacio de radio y bueno, entonces no, lo dejó ahí, que siga predicando en contra del diezmo, gloria a Dios. Pero yo entendí que Dios permitía que estés ahí. ¿Por qué razón? Porque, hermano mío, es importante que el pueblo de Dios discierna la verdad. ¿Cómo vamos a discernir la verdad si no aparece la mentira en el camino? ¿Cómo vamos a discernir la verdad si la mentira no aparece? Si todo lo que escuchamos es verdad, y bueno, ¿cómo la vamos a discernir? El Señor permite esas cosas. Y en estos tiempos también ocurre, también pasa. Usted va a escuchar, a usted le van a decir, alguno va a aparecer con esta historia de que el diezmo no es de Dios y que ya se terminó la ley, olvídese de todo eso, hermano mío, pero sea sabio y lea la Biblia. Cuando a usted le digan lo que le digan, lea la palabra. Nosotros estamos leyendo la Biblia, no estamos acá poniendo el estatuto de la iglesia, diciendo esto es una obligación que tenemos que hacer. No, de ninguna manera. Estamos leyendo las Escrituras y estamos entendiendo y creciendo en la gracia. Algunos creen que en la gracia es un viva la pepa y hagamos lo que... No se trata de eso, no. A la gracia hay que entenderla. La gracia tenemos que avanzar sobre eso y tenemos que ir creciendo en gracia. Entonces, acompáñeme, mire, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento el diezmo se daba a los sacerdotes de Leví porque así lo establecía la ley.
Pero nosotros no vivimos en el sacerdocio de Leví ni bajo la ley mosaica, sino que vivimos, ¿dónde? En el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Y por eso tenemos que dar el diezmo a los ministros de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? En el Antiguo Testamento, el diezmo se daba a los levitas, y los levitas son figura de los ministerios primarios hoy. ¿Cuáles son los ministerios primarios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Esos son... ¿Quiénes son? Los 5 ministerios. ¿Cómo? Los 5 ministerios. Esos son, hermanos míos, fíjense, es muy importante. Ministerios primarios. Porque hay otros ministerios, pero esos son los ministerios primarios, lo que estableció nuestro Señor. Mire, aleluya. Fíjense, esto es tremendo. Es más, hay gente que se va de la iglesia, y se pone a predicar y visita las casas y le pide el diezmo a los hermanos. Porque dice, yo te traigo la comida y vos tenés que diezmar donde comés. Y resulta que el otro es un rebelde igual que él, que no quiere ir a la iglesia. Entonces, si no lo saquean a la iglesia, lo saquean afuera de la iglesia. Ay, Señor amigo. Bueno, vamos. Ay, Dios mío. En el Antiguo Testamento, entonces, se daban a los levitas. En esta gracia se da ¿a quién? Vamos a Hebreos 7:8. Mire, Hebreos 7:8. A ver qué nos dice la Biblia acá. Vamos a ver. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el encuentro. Qué tremendo esto, hermano. Esto es bien tremendo. Esta versión es la 60. Ponétele a ver si podemos ver en tele esta versión. Aleluya. Los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán. Amén. Melquisedec, en cambio, sigue vivo, porque la Biblia no dice que haya muerto. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora que pertenecen a la familia de Leví también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. Esto fue así, porque todos ellos son descendientes de Abraham, aunque todavía no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec. De alguna manera, todos ellos estaban presentes en Abraham. Qué linda versión, hermano, por favor. Ay, avancemos un instante. Los que creemos en Jesucristo somos hijos de Abraham. Eso lo vemos en Gálatas 3:7. Y los hijos de Abraham hacen las obras que él hizo. Lo vimos en Juan. Abraham fue el primer hombre que diezmó. Por eso tenemos que dar nuestros diezmos en la iglesia. Amén. Es clarito, gloria a Dios. Si le queremos poner un poquito más de vinagre, un poquito más de, no sé, alguno que haga lo que quiera hacer, ¿verdad? Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara, ¿verdad? Mira, hermano, gloria a Dios. Dice la palabra, el diezmo está vigente en nuestros días para el sostenimiento de la casa del Señor, para la expansión del reino de Dios y el sostenimiento de los ministros que Dios ha instituido. Amén. Entonces, si nosotros revisamos estos versículos, Mateo 10:10, 1 de Corintios 9, del 6 al 14, 1 de Timoteo 5:18, vamos a oír hablar de esto. Asimismo, debemos de dar el diezmo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. O sea, estos conceptos que nosotros estamos viendo, ¿verdad? No se nos está forzando a diezmar. Entiéndase bien esto, porque si eso fuera así, usted no diezmaría con alegría. ¿Y sabe cuál es el resultado de no diezmar con alegría? Dios no lo recibe. Entonces, ¿para qué diezmar? Pero eso gusta a la carne. Y al alma que no está sana. El alma que está liberada y la carne que está sujeta, reconoce autoridad, ama al Señor, por amor y con alegría, le da al Señor.
Estos conceptos no se nos pueden escapar. Es muy importante. Es muy importante entenderlo. Fíjense que el Señor trata con los Jacob y de repente el planteo que recién hicimos es el planteo de un Jacob. Y Dios trabaja. Si no, léase la historia de Jacob. Mamma mía, si no trató con Jacob. Amén. 7 años trabajó por una mujer y lo engañaron. Le dieron gato por liebre. Otros 7 años más tuvo que trabajar por la que él quería. Gloria a Dios. Pero yo tenía 14 años más. Ay, Señor, por favor. Ay, Jesucristo. Y después no lo dejaban ir y otra vez lo engañaron. Y, ay, Dios mío. Ay, Jesús. Entonces fíjense, hermano mío, que tenemos que ser sabios a la hora de tocar estos temas, ¿no? Gloria a Dios. Mire, asimismo debemos dar el diezmo con alegría porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Algunos de los puntos importantes que tenemos que considerar al momento de llevar nuestros diezmos a la casa del Señor. Observemos esto. A juicio. ¿Cómo es esto? A1. Juicio. No a juicio, sino a juicio. Gloria a Dios. 23. Fíjense. ¿Vamos a ver Mateo 23, 23? Vamos a empezar por acá. A ver. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Gloria a Dios. Mire. ¿Qué tiene que hacer usted? Mire. Mateo 23, 23. ¡Qué mal! ¡Epa! ¡Qué mal les va a ir a este maestro de la ley y fariseos! Hipócritas. Escuchen esto. Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís, del comino que cosechan en sus terrenos. Pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. Entonces, ¿hay algo más importante que el diezmo? Espere. Ser justo con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. O sea, Jesús no le estaba diciendo no diezmen. Les estaba diciendo, ustedes diezman, pero no sé si Dios recibe ese diezmo. ¿Por qué? Porque no están siendo justos con los demás. No están tratando a la gente con amor y no le obedecen a Dios en todo. Le obedecen en algo. Amén. Entonces es muy importante entender esto. Vamos acá. Cuando le damos al Señor, Él nos ve primero a nosotros y luego va a ver lo que le damos. ¿Vio cuando nosotros nos levantamos y venimos con nuestra ofrenda en la mano? En ese caminito el Señor nos ve a nosotros. Gloria a Dios. Nosotros depositamos nuestra ofrenda y después a ver la ofrenda que dimos. Pero primero nos ve a nosotros en la condición en que estamos. ¿Cómo nos acercamos a Él? Es importante esto. Bien, hermano, gloria a Dios. Fíjense, por eso necesitamos hacer justicia en nuestra familia. Y con los que tenemos a cargo, ay, qué importante es esto. No debemos hacer ni permitir injusticias, porque eso no le agrada a Dios. Y si lo hemos hecho, tenemos que corregirlo. Avancemos. Misericordia. Los fariseos le daban mayor fuerza a sus tradiciones y decían que cualquiera que apartara algo para el Señor y por ello no podía ayudar a sus padres hacia hacerles bien a ellos, ¿no? Pero con ello anulaban el mandamiento de honrar a sus padres. Por eso el Señor Jesús les indicó que estaban actuando mal, porque eso no era lo que Dios había establecido. Vamos a leer Mateo 15, 4, 9. Mire. Este es un versículo que da para pensar y tenemos que entenderlo. Aleluya. Dice la palabra. Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltratare a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no obedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios, con tal de seguir en sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo, por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. ¿Qué estaba diciendo el Señor aquí? Aparentemente había alguien que le decía, mira, yo no puedo diezmar porque tengo que ayudar a mi papá y a mi mamá.
¿verdad? ¿Y qué le estaba diciendo el Señor? Esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Porque había otros que decían, yo, papá y mamá, no te puedo ayudar porque tengo que diezmar. Y esto fue lo que lo puso mal el Señor. Entonces, esto es tremendo porque nosotros debemos honrar a nuestros padres. Debemos honrar a nuestros padres. Es muy importante esto. Y si ellos necesitan ayuda, tenemos que ayudarlos, ¿verdad? Ahora, fíjense qué tremendo esto. ¿Cómo vamos a decirle a nuestros padres, no te vamos a ayudar porque tengo que diezmar en la iglesia? Yo tengo que diezmar en la iglesia y ayudar a mis padres. ¿Y yo qué como? Amén, gloria a Dios. ¿Y dónde está tu fe? Si estás diezmándole al Señor, si estás honrando a tus padres, ¿el Señor te va a hacer morir de hambre? Y no, pero yo saco la cuenta y no me da los números. Y la matemática nuestra no es como la del Señor. Tenemos que entender esto, por favor. Tenemos que comprenderlo. Tenemos que entenderlo. Mire, entonces, el que dice, papá, mamá, yo no te puedo ayudar porque tengo que diezmar, se está equivocando. Tiene que diezmar y ayudar a papá y a mamá. Y confiar en el Señor le va a abrir puertas, el Señor lo va a prosperar, el Señor lo va a bendecir. Amén. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Mire, gloria a Dios. Fíjense, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos hijos a cargo? Esto es bien interesante también, ¿eh? Porque a veces nosotros tenemos hijos a cargo. Nosotros somos los responsables de poder sostener a esos hijos. Pero ¿qué pasa cuando los hijos empiezan a crecer? Y empiezan a trabajar. Es importante enseñarles que respalden la casa también. Es importante enseñarles. Sabemos que a veces las cosas están difíciles, sabemos que los primeros trabajitos no están bien remunerados, es malo que lo vamos a ayudar a nosotros que lo que ganan trabajando, pero el hecho es que es necesario que aprendan. ¿Por qué? Porque mañana pasado van a tener su propia casa y esa casa la van a tener que sustentar, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros tenemos hijos a cargo, tenemos que tener cuidado con los consejos que les damos. Amén. Porque lo peor que podemos hacerle a un hijo que tenemos a cargo es decirle no diezmes en la iglesia. Porque él estamos truncando su futuro. Tenemos que comprender, tenemos que hacer de nuestros hijos hombres y mujeres de fe. No tenemos que hacer gente temerosa, gente que ¿no? Fusilánime. No, así dice la Biblia, ¿no? No, por favor, de ninguna manera. Tenemos que ser gente de fe y que nos vean actuar como gente de fe también. Ay, Señor. Misericordia. Gloria a Dios. Otra vez aparece la fe igual que en la ofrenda. En Hebreos 11:6 leemos que debemos acercarnos a Dios con fe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando cumplimos estos puntos y llevamos nuestros diezmos a la casa de Dios con gozo y no por obligación ni con tristeza, el Señor se agrada de nosotros y también de lo que llevamos. Aleluya. El lugar donde se debe dar el diezmo. Algunas referencias las vemos en Deuteronomio capítulo 12, en el versículo 4, en el 6, en el 11. Dios estableció el lugar específico en donde el pueblo de Israel debía dar los diezmos a los levitas. Esto nos habla de la importancia de comprender de que debemos diezmar en el lugar donde nos congregamos y no en otro lado. Usted en otro lado puede ir de visita, usted en otro lado puede ir a verlo, usted lo invitan, vaya, gloria a Dios, pero usted lleva su ofrenda a ese lugar, no su diezmo. El diezmo lo da en la casa donde come, en su casa. ¿Cuándo están entendiendo esto? Mire, gloria a Dios. Ahora fíjense, dice la Biblia, en Deuteronomio 12, 13 y 14, que Dios nos advierte de no entregar nuestros diezmos en cualquier lugar. ¿Lo leemos? Vamos a leerlo. Capítulo 12 del quinto libro de la Biblia. Dice, tengan cuidado de no llevar sus ofrendas a cualquier parte, sino solo al lugar que Dios elija. Qué difícil es que parte del pueblo de Dios entienda esto. El lugar, usted y yo no nos congregamos donde queremos.
Si nosotros pensamos que nosotros elegimos el lugar, estamos equivocados. Si nosotros lo elegimos, termina mal. Cuando uno elige el lugar, algo pasa y todo termina mal. Pero cuando lo elige el Señor, y si nosotros no somos rebeldes a esa decisión, nuestra alma prospera, nuestra vida prospera, nuestra familia prospera. Va a haber paz en nuestra casa. Amén. Pero, no sé, el concepto que muchos creyentes tienen de que se pueden congregar en cualquier lado, yo no sé en qué Biblia lo encontraron, porque no existe eso. El Espíritu Santo prepara un lugar, y el lugar lo prepara Él. Ahora, si lo prepara Él, claro, el inconsciente colectivo dice, debe ser un lugar agradable para mí. Y a lo mejor no, porque volvemos a los procesos correctivos que el Señor tiene con nosotros. ¿Amén? Entonces tenemos que entender esto, hermano mío. Cuando yo fui a la iglesia por primera vez, yo no sé la cara que puse, pero cuando me presentaban al pastor, en el momento el pastor hizo un silencio y dijo, y bueno, yo soy el pastor acá, ¿vio? Le faltó decir qué va a hacer. Dios, no. Andá a saber la cara que puse, yo no sé, me estaba medio desubicado, gloria a Dios, porque yo me imaginé otra cosa. Ahora después pude comprender la bendición que fue para mi vida, para mi familia, que Dios haya escogido ese lugar. Pero en el momento no lo entendí. Pero, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, no tenemos que patalear. ¿Cuándo uno patalea? Cuando no le gustan las cosas, gloria a Dios, quiere otra cosa. Pero tenemos que saber que nosotros sin madurar espiritualmente, sin desarrollarnos espiritualmente, muchos de los deseos que tenemos no concuerdan con la voluntad de Dios. Amén. Y si una planta no se la planta en un lugar y se deja que eche raíces ahí, siempre va a estar. ¿Qué pasa cuando trasplantamos las plantas así rápidamente? Llega un momento en que se termina muriendo, ¿verdad? Porque no puede echar raíces. Lo mismo pasa con un creyente. Mire, hermano, gloria a Dios. Fíjense, Dios estableció un lugar específico. Gracias, Señor. En 1 Timoteo 5:8 leemos, si alguien no provee a los suyos, sobre todo a los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y nuestra casa es la iglesia donde nos congregamos. Es muy importante entender esto, hermano. Es muy importante. Si usted no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Está negando la fe en lo natural. Pero si no lo hace para su casa también, su casa espiritual es lo mismo. El principio es el mismo. Porque, ¿qué dice la Biblia? Haya alimento en mi casa. Mire qué tremendo. Si una iglesia no diezma, si una iglesia no enseña al pueblo a diezmar, no va a haber alimento en la casa. ¿Y qué significa esto? ¿Que no vamos a tener hierba, no vamos a tener arroz? ¿No, Danielita no puede hacer café? No. No habrá alimento. No habrá alimento. ¿Qué pasa cuando no hay recursos? O hay alimento medio bautizado, ¿no? O sea, pura agua y poco arroz, ¿no es cierto? La carne la cortamos en pedacitos, ¿no es cierto? Hay poco alimento, no. Y eso pasa. Cuando la iglesia no diezma, no hay alimento. Ay, Señora amada. Mire, acompáñeme. Avancemos otro poquitito. Algunas bendiciones por diezmar. Dice Malaquías 3:10. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Ahora, probar al Señor a veces a algunos nos cuesta. ¿Cómo vamos a probar al Señor? ¿No? Pero, bueno, acá dice probarle. Gloria a Dios. El diezmo es la única vez que el Señor permite que lo pongamos a prueba. Porque si diezmamos, Él derramará más que abundantes bendiciones espirituales y materiales sobre nuestra vida. Por eso, hermano, esto es muy importante, pero muy importante. Gloria a Dios. Alimento en la casa de Dios. Recibir la bendición hasta que sobreabunde. El devorador es reprendido, dice el versículo 11 de Malaquías. Gloria a Dios. Fíjense, hay personas que se esfuerzan trabajando, y sin embargo no les abunda el dinero. Decir, ¿pero qué pasa? Gloria a Dios.
Pero cuando cumplimos con el Señor, Él reprende al devorador. El devorador, ese que, el Pac-Man, que, amén. Yo siempre les digo a ustedes que el diablo tiene una perinola en el infierno. Tiene la perinola y ¿qué dice? Toma todo. Toma todo. Entonces hoy viene por algo, mañana viene por otro algo, mañana otro poquitito, hasta que te termina despojando. Y el devorador no es que te saca la plata nada más. Amén. Te saca la salud, te saca la familia, te saca la paz. Ay, Dios mío. Por favor, otra de las bendiciones, nuestra vida no será estéril. Seremos fructíferos en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Fíjense esto es tremendo, hermano mío. No nos va a hacer falta el gozo, la alegría ni la felicidad. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que entender esto. Seremos llamados bienaventurados. Cuando diezmamos somos 3 veces dichosos, porque la bendición de Dios está sobre nuestra vida, familia y la iglesia. Reconocimiento de autoridad, conforme a lo que dice Hebreos 7, del 4 al 7. Cuando diezmamos estamos reconociendo y sometiéndonos a autoridad de Dios en el ministro que Él ha delegado. Mire, hermano, ¿usted piensa que yo escogí al apóstol Sergio Enrique a dedo? ¿O que se me ocurrió darme una vuelta por Guatemala y lo encontré? No, de ninguna manera. Es más, jamás se me hubiese ocurrido. O sea, sinceramente, jamás se me hubiese ocurrido tener una cobertura de los hermanos guatemaltecos. No. Sencillamente no se me hubiese ocurrido. Pero yo entendí que es el Señor el que escoge la tribu. Es muy importante. Usted no está acá por casualidad. Alguno capaz que se tropezó y se metió para adentro, usted ese sale enseguida. Pero una baldosa floja allá afuera y se cayó adentro. Pero usted no está por casualidad acá. Lo preparó el Señor. Lo preparó el Señor. Y es tremendo, porque yo a veces observo, ¿no?, la vida de unos cuantos de ustedes, a veces tengo oportunidad de recoger algún testimonio de alguno, o sus experiencias, sus vivencias, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Porque yo observo que el tratamiento que el Señor nos ha dado con la pastora tenía mucho que ver para esta temporada en donde de alguna manera estamos juntos en este camino. Es muy importante. Usted no está en la iglesia que está por casualidad, está porque Dios lo trajo. Y si Dios lo trajo, no se mueva, no cometa ese error. Y yo no estoy diciendo esto para tener una silla más llena, no, hermano, esto no es así. Tenemos que entenderlo. El Señor te planta y vos tenés que desarrollarte, tenés que crecer, tenés que elevar la copa, tenés que extender las raíces para hasta dar fruto. Si no, jamás va a haber fruto y siempre estamos dando vueltas. No es la voluntad de Dios eso, por favor. Mire, hermano mío, gloria a Dios. Entonces, el diezmo nos provee de temor a Jehová. Creo que esto es lo más importante. Deuteronomio 14, 23. Cuando diezmamos aprendemos el temor de Jehová para aborrecer el mal, Proverbios 8:13, y para permanecer en el Señor. Leemos los dos, Deuteronomio 14, 23 y Proverbios 8:13. Mira, gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Aleluya. Los animales, ¿qué pasó acá? Gloria a Dios, acá estamos. 23, ¿no? Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Mire, cuando yo recibí esta palabra, en mi iglesia estamos viviendo una situación muy particular, ¿verdad? Y el Señor me había hablado, yo me dijo, yo acá te puse. Y es tremendo porque nosotros por voluntad del Señor fuimos a parar a un anexo de esta iglesia que estaba en el interior de la provincia. Entonces recuerdo que el pastor de ese lugar, que estaba sobre nosotros, decide renunciar al ministerio, irse. Y había sido mi primer pastor. Entonces él daba por descontado que yo me iba a ir con él. Entonces en el momento que él estaba haciendo las valijas, me dice, bueno, vamos. Y yo le digo, mirá, no vamos. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Y a mí el Señor me dijo que me quede acá.
pero yo me voy. Ya sé. Pero vos te vas, pero la iglesia sigue estando. Es tremendo, porque me miró asombrado, ¿no? Y bueno, lo aceptó, me bendijo, todo bárbaro. Y yo me quedé ahí hasta que enviaran otro pastor a ese lugar, ¿verdad? Porque yo había entendido que Dios me plantó ahí. Y a veces ocurren cosas, hermano mío. ¿Cuántas veces? Esto lo he visto en muchas oportunidades. De repente, fíjense, me acuerdo de una familia, vino una de las hijas de esa familia, empezó a congregarse en la iglesia, ¿verdad? Y después empezó a traer toda la casa. Trajo el papá, trajo a la mamá, trajo a los hermanos, toda la familia estaba en la iglesia, ¿verdad? Y de repente, un día, esta chica dice, yo me voy. Y se llevó todo. Gloria al Señor, ¿verdad? Y qué tremendo. Yo meditaba sobre esto, ¿no? Porque entonces toda esa gente estaba en la iglesia por la hija, no por el Señor. Entonces los fundamentos de esto no eran los correctos, ¿verdad? Es importante entender esto. Entonces, nosotros tenemos que saber que el Señor nos pone en un lugar. No seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Ahora, fíjense, y yo recibí esta palabra y digo, no, esto. El tiempo pasó y yo me seguí quedando en el ministerio, ¿verdad? El pastor que vino tenía a cargo un anexo, ese anexo y otro anexo en otra ciudad, una ciudad vecina. Entonces, cuando él encuentra la situación económica que estaba el anexo, eran los tiempos del 1 a 1. Debíamos, pero eran todos verdes lo que debíamos, pero era un platal. Entonces, ¿yo cómo hago para levantar todo esto? Era imposible levantar todo esto, ¿verdad? Entonces, esa iglesia se cerró. ¡Ay, Señor! ¡Qué feo fue eso para nosotros! ¡Qué feo! Gloria a Dios. Pero bueno, entonces el pastor me dijo, bueno, venite con nosotros a la ciudad vecina y seguimos el camino. Y así fue. Eso fue exactamente lo que hicimos. Lo que yo no sabía es que este pastor que vino estaba en un proceso correctivo. Porque usted sabe que hay proceso correctivo para los hermanos y hay proceso correctivo para los pastores también. Y fue tremendo porque este pastor tenía a cargo 7 anexos. Y el pastor general le dice, te vas para este anexo. Y dice, pero ¿cómo? Si tengo 7 anexos. Yo pongo otro, vos andá. Y él en obediencia lo hizo, ¿verdad? Y cuando llega al anexo, se encuentra que era un lío, un desorden total. Que otro día después le cuento de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué quiso hacer él? Poner orden. Se quedó solo. Se enojaron todos, se fueron. Y me quedé yo con él. Y estábamos los dos. Gloria a Dios. Y bueno, uno predicaba, el otro levantaba la ofrenda y estábamos, gloria a Dios. Y despacito fueron llegando algunos más y bueno, gloria al Señor. El tema es ese proceso correctivo que él tuvo, el Señor sabría por qué, no le fue fácil canalizarlo. Y le dolió mucho, ya era una persona grande. Entonces, me acuerdo que un día me dijo, me fue muy sincero, y qué lindo cuando un siervo de Dios esté sincero, hermano. Amén, cuando te dicen la verdad. Yo le doy gracias a Dios que desde que estoy en Cristo a mí siempre me dijeron la verdad. No me vinieron con vuelta. Y eso yo le doy gracias a Dios. Y trato de hacer lo mismo, hermano mío. Entonces el pastor me dijo, mira, lamentablemente esto es así, estamos pasando un momento complicado. Venite del templo central conmigo. Venite para allá porque acá la verdad yo estoy mal y no va a funcionar. Y yo dije, bueno, amén. Pero después me puse a pensar, porque la distancia eran 48 kilómetros. ¿Verdad? Entonces, yo recuerdo que tenía una iglesia a 2 cuadras. Otra en la esquina. ¿Qué podía haber hecho yo? Y bueno, me voy acá, ¿qué va a hacer? Esto no es culpa mía. 48 kilómetros mucho. Pero yo me acordaba de la palabra de Deuteronomio. Que es el Señor el que elige el lugar. Es tremendo. Es tremendo. Entonces, fíjense, hermanos míos, que es muy importante. Y yo me acuerdo que digo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Tu palabra dice esto. Y qué lindo es empezar a vivir por lo que dice la palabra.
Y en aquel momento me acuerdo que el pastor me dijo, mira, mañana tengo que ir al templo central, ¿me acompañás? Y bueno, vamos. Pero yo pensaba, digo, ¿y yo para qué voy a ir? Pero bueno, vamos. Y me fui con él, ¿no? Entonces, en un momento, él me dice, bueno, ya está, tenemos que volver. Pero me dice, mira, antes de volver, vamos a saludar a mi mamá, que vivía cerca. Bueno, vamos. Y en el viaje, que no era muy lejos, pero en el viaje en el coche, yo pensaba, la mamá de este es la mamá del hermano también, ¿sí? ¿No? Y el hermano era el pastor general de la iglesia. Y el hermano vivía con la mamá. Entonces digo, vamos a la casa del pastor. Claro, saqué mis conclusiones. Cuando llego ahí, se baja, el pastor entra, a los 10 minutos sale y me dice, vení. Vení porque si no comemos la vieja no nos deja ir. O sea que al rato me encontré comiendo en la mesa del pastor, con sus papás y algunos hermanos de ellos y uno que estaban ahí de visita, vi unos cuantos. Un puchero comemos. Qué rico estaba eso. Bueno, el hecho es que en un momento, en esa mesa, el Señor me habla. Ay, Señor. Y me dijo, esta es la gente con la que quiero que estés. ¡Wow, hermano! Justo el anciano estaba contando un testimonio. Y yo, a mí se me caen las lágrimas. Yo el Señor me quebró en ese momento. Me quiebra ahora acordándome, mira. Y me acuerdo que el anciano estaba contento porque pensaba que me estaba tocando el testimonio que estaba contando, ¿no? Y era una bendición. Pero a mí, yo estaba viviendo otra cosa. Esta es la gente con que yo quiero que vos estés. Después de ese día, hermano, el diablo hizo las 1001 para sacarme de la iglesia. Pero las 1001, que otro día si quieres le cuento. Pero yo me acordaba siempre de Deuteronomio. No. El Señor escoge un lugar. Aunque vengan degollando, este es mi lugar. Aunque pase lo que pase, este es mi lugar. Es muy importante. Es muy importante. ¿Sabe cuánta gente me dijo, pastor, este es mi lugar? Y no los vemos más acá. Porque no se les hizo rema la palabra. No entendieron la palabra. Y la palabra hay que entenderla, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y hay que ponerla por obra. Y no sé si te gusta o no te gusta, es otra historia. Es tremendo. Si te gusta o no te gusta, eso es otro tema. El hecho es ser sabio. Mire. ¿Por dónde andamos? Gloria a Dios. Y ya nos vamos, pastor. Bueno, dale, vamos. Gloria a Dios. Qué lindo. Gracias, Jesús. Ay. ¿Nos vamos? Una más, dale. Entonces, el lugar donde nos congregamos es donde recibimos el alimento. Amén. Porque eso también es señal ¿de qué? De que reconocemos cobertura y sujeción. Es muy importante. Es muy importante. El tema de la sujeción, medio que yo creo una piedrita en el zapato, ¿no? Pero ¿y quién es que yo me tengo que sujetar, no? Pero no se trata del hombre. Tenemos que entender que nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Y nuestra reunión la preside Dios. Y la puerta que Dios abre, la abre Dios. Y el ministro que Dios escoge, lo coge Dios. Entonces tenemos que comprender, hermano mío, que tenemos que hacer la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Porque nosotros le amamos porque nos amó primero. ¿Cuándo entienden esto? Entonces fíjense que cuando nosotros diezmamos, estamos participando de la expansión del evangelio del reino de Dios. Esto es muy importante entenderlo. Es muy importante entender esto. Mira, hermano mío, y el Señor nos bendice espiritual y también materialmente. Y cuando damos para la obra de Dios se convierte en un círculo virtuoso en nuestra vida. Es muy importante poder ser parte e ingresar en ese círculo. Porque, hermano mío, cuando usted diezma en la casa del Señor, ¿verdad? Eso paga gastos. Eso hace que podamos extender la palabra del Señor también fuera de estas paredes. Es muy importante entender esto. Entonces, fíjense, hermano mío, que ¿será que Dios necesita nuestro dinero? No. Nosotros necesitamos de su bendición. Entonces tenemos que entender algo que es muy importante. Diezmar para nosotros es una bendición. Es un privilegio que Dios nos da. Y podemos ser partícipe de lo que Dios está haciendo. Amén.
Entonces, quien no entiende esto del diezmo, ¿verdad? Primero tiene que recapacitar en su interior y poder ser sincero con él mismo y con Dios. Porque puede no entenderlo por mezquino. Bárbaro. Entonces hay que ir al Señor y decirle, Señor, mira, yo soy mezquino. Entonces el Señor dice, bueno, a ver, mezquino, pará. Busca el frasco correcto y nos da el correctivo. Amén. Y empieza a trabajar con nosotros con la mezquindad. Es importante eso. Un día un hombre me dijo, mira, yo no quería a nadie. Y resulta que empecé a entender que el Señor me estaba hablando de que tenía que tener amor con los hermanos. Pero yo no quería a ninguno. Y me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir mal porque entonces el Señor lo empezó a tratar. Lo empezó a tratar hasta que empezó a tener amor por los hermanos. Esto es tremendo, por favor. Entonces, y tener amor por los hermanos es tener amor por el hermano como está. No que me agrade, que me caiga bien, que tenga onda. No. Hay que... Así como porque cada uno de nosotros estamos en un proceso de parte de Dios. Algunos más arriba, otros más abajo, uno más avanzado, otros en un área, otros en otro, pero con todos trata el Señor. Y nosotros tenemos que saber que ese hijo, esa hija de Dios el Señor está trabajando con ellos. Amén. Es tremendo. Fíjense que hay momentos en donde no vamos a entender ciertas situaciones. Pero el Señor, hermano mío, allí está. Aleluya. Terminamos con esto. Gloria a Dios. Dice 2 Corintios 9, del 8 al 14. Acompáñenme aquí y terminamos con esta palabra hoy. Qué lindo. Aleluya. Mire. ¿Quién escribió esta carta? ¿Qué título tenía? El dador alegre. Fíjense, esto es tremendo. El dador alegre. ¿Por qué está alegre? Porque le da a Dios. Amén. Y poderoso es Dios para que hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poneme a ver algo que lo podamos entender. Gloria a Dios. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Mire qué interesante esto. Dios es el proveedor, ¿verdad? El que provee con generosidad lo que necesitemos. Lo que tenemos que comprender es la instancia que podemos estar viviendo. Porque si alguien está viviendo todavía en esclavitud, Dios le va a proveer lo que necesita. ¿Qué va a ser? Lo suficiente. La ración. Si alguien salió en libertad y está caminando aún por el desierto, el Señor lo va a seguir bendiciendo. Ya le va a cambiar la dieta, pero lo va a seguir bendiciendo y le va a seguir dando, ¿verdad? Dice que en el desierto no sobraba nada. Pero después pasan a la tierra prometida. Y ahí la cosa cambia. Vuelve a cambiar la dieta. Y ahí no es que ya tenían lo suficiente, tenían más que suficiente. Ya les empezaba a sobrar ¿no? Algún que otro austral, ¿verdad? Ya empezaba a sobrar un poquito. Ya había hasta una pequeña capacidad de ahorro. Pero todavía no habían llegado al tiempo de la abundancia. Entonces hay que ver en qué etapa podemos estar nosotros en el trato con Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a interpretar bien cómo Dios nos provee con generosidad. Porque cuando uno está esclavo, al que nos está oprimiendo no le interesa que nosotros tengamos nada. Y si Dios nos provee algo, ya es una bendición. Amén. Pero, ¿qué pasa cuando vamos avanzando? Cuando vamos superando metas en el Señor. Cuando vamos creciendo en la fe. A medida que le vamos agradando, el Señor va abriendo puertas. Dice, entonces siempre tengan todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Este es el sistema del pueblo de Dios. Primicia,
cosecha y rebusco. ¿Amén? La primicia para Dios, lo primero para el Señor. La cosecha abundante para el pueblo. Y lo que sobraba para los necesitados. Amén. Por eso decía, Ruth, el libro de Ruth lo explica claramente, cuando Ruth toma la decisión de ir a espigar. ¿Qué era espigar? Era ir detrás de lo que estaban cosechando y juntando lo que se le caía. Y tenían una orden lo que cosechaban, de no darse vuelta a levantar lo que se cayó, sino dejar para los necesitados. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Gloria a Dios. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor, luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Esto es tremendo, hermano. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor este don, el don de poder dar con liberalidad. Que podamos comprender que el Señor nos dé ese don, hermano mío. ¿Y quién puede pedirle a Dios el don de dar? Si no es alguien que se ha despojado de la mezquindad, alguien que entiende que eso no es provechoso ni para él, ni para su casa, ni para el futuro de él y de sus hijos. Tenemos que comprender, hermano mío, si nosotros abrimos nuestra mano, Dios abre la de él. Si nosotros cerramos nuestra mano, la cosa se nos complica. ¿Cuánto están entendiendo? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Aleluya, gloria a Dios. Gracias Jesús. Aleluya. Vamos a orar. El Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? Sí, mamita, dime. Sí. Por supuesto. Porque eso es algo que es interesante. Yo no toqué ese tema porque no quiero desvirtuar la cosa. O sea, yo quiero que entiendan algo. Nosotros hablamos de esto hoy. Hablamos de esto no porque necesitemos plata en la iglesia. Amén. Plata necesitamos todo. Y por ahí, capaz que sí, si queremos algo más. Pero no se trata de una necesidad X. Veo que a veces ocurre, cuando hay algunas necesidades, bueno, vamos a predicar sobre el diezmo y la ofrenda, a veces alguno pone un manguito más. No. A nosotros el Señor nos habló y nos dijo que si le creemos a Él, nosotros vamos a terminar el año en victoria y vamos a comenzar el año en bendición. Y algo que es tan importante para nosotros es entrar en amistad con Él y agradándole a Él. Y no es una excepción, la ofrenda no es una excepción, nuestros diezmos. Fíjese qué importante, hermano mío, es poder honrar a Dios. Cuando nosotros tenemos nuestro diezmo, ¿verdad? Estamos apartando ese 10% de todo lo que pase por nuestra mano. Amén. Pero la ofrenda es otra cosa. Porque nosotros, a Dios lo dice Él, no nosotros. Dice, probadme ahora en esto. Entonces nosotros podemos probar a Dios en el diezmo, pero no tenemos que olvidar que Él nos prueba a nosotros en la ofrenda. Porque la ofrenda es una ofrenda de amor. Ahora, fíjense, ¿qué significa una ofrenda de amor? ¿2 chirolas? No, porque entonces sería muy poco amor. Y si las 2 chirolas es todo lo que tengo, como le pasó a la viuda, ese es un gran amor. ¿Se da cuenta? Porque no está dando lo que le sobra. No está dando lo que... Fíjese, ahora vamos a comprar y ya... Ni lo de 5 pesos no quiere más. Tampoco los de faltan 10, no importa, después para la próxima. Gloria a Dios, es tremendo. Entonces, una cosa es nuestro diezmo y otra cosa es nuestra ofrenda. Yo me acerco a Dios con mi diezmo y me acerco a Dios con mi ofrenda, para que Él reciba tanto una cosa como la otra. Y no olvidemos esto, seamos siempre sinceros con el Señor. ¿Se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? Dice que ellos, Ananías y Zafira, tenían una propiedad
Y ellos dijeron, no es que le dijeron nada. Ellos dijeron, bueno, Señor, yo hago un voto, un pacto contigo. Yo voy a vender esta propiedad y la voy a dar a la iglesia. La voy a dar a los hermanos, a los apóstoles y demás. Y dice que cuando se encontraron con el dinero de la venta, dijeron, uy, esto es mucho. Entonces dijeron, bueno, vamos, no sé, la mitad, un tercio, no sé. Dijeron, esto lo vamos a dar para la iglesia. Esto es mucho, esto no. Dice que se acercaron y el apóstol Pedro recibió revelación de Dios de lo que estaban haciendo. Y le dijo, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo? ¡Wow, hermano! ¿Quién les dijo al apóstol Pedro eso? Nadie no había otro que se fue a la escribanía con ellos a ver cuánta plata había agarrado. No, el Espíritu Santo se lo reveló. Y le dijo, ¿por qué le roban al Señor? Entonces tenemos que ser muy sinceros con Él, y no tener cuentas pendientes con Él. Ahora fíjense, hay una historia en el libro de Nehemías, creo que es el capítulo 6, si no lo recuerdo mal, en donde en la reconstrucción que llevaba adelante Nehemías, se encuentra con que todo el pueblo estaba endeudado y habían caído en usura, ¿verdad? Entonces, dentro de las reformas que estaba haciendo Nehemías para reconstruir la ciudad de Jerusalén, él abolió la usura y le dijo a los usureros, bueno, a partir de hoy ustedes le van a perdonar la deuda a sus hermanos. Basta. ¿Por qué? Porque tiene que arrancar un tiempo nuevo. Y yo creo con todo mi corazón que hay momentos en donde por falta de entendimiento, de revelación, ¿verdad? Por algunas situaciones de las cuales tenemos que despojarnos. A veces somos algo mezquinos y ni siquiera nos damos cuenta. O somos temerosos o no tenemos la fe desarrollada. Bueno, sea lo que fuese, qué importante es poder decirle, Señor, yo te pido perdón por lo que pasó, por las decisiones que tomé, por lo que hice o lo que no hice. Pero yo quisiera comenzar un tiempo nuevo. Y que a partir de hoy, Señor, no tengas en cuenta esas decisiones o malas decisiones que tomé y puedo comenzar un tiempo nuevo. Y si antes no diezmaste o antes le mentiste al Señor, dejémoslo. El Señor lo sabe. Y si hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, habla con Él. Habla con Él y decirle, Señor, yo anhelaría comenzar un tiempo nuevo, te pido perdón. Hoy estoy recibiendo la luz de parte del Espíritu Santo porque esta palabra me está iluminando y quiero comenzar un tiempo nuevo contigo. A partir de hoy, Señor amado, que yo quiero ser de aquellos que vivan, disfruten y aún compartan el año de la recuperación, Señor, como una realidad. Quiero recuperar lo perdido, Señor amado, y yo anhelo recuperar mi relación contigo. Anhelo recuperar tu favor, Señor. Anhelo recuperar tu imagen. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre Santo, en esta hora. Tal vez puedas hacer un compromiso con Dios o no. Nadie te obliga a hacerlo. No, el Evangelio no es por imposición. El Evangelio es por exposición. Nosotros abrimos la Biblia, recorremos sus líneas y el Espíritu Santo hace su trabajo. Si tenemos un corazón endurecido, Él se encarga de, con ese martillo de la palabra, quebrantar la piedra para ingresar a las profundidades de nuestro corazón. Que podamos terminar este año en victoria, mi hermano. Esa es la motivación de nuestro corazón en estos días. Que podamos terminar en victoria en todas nuestras áreas. Y que podamos estar a cuentas con el Señor. Vamos, mi hermano, vamos, mi hermana. Qué importante es esto. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te ruego que esta palabra que hemos compartido, Señor, entiendo desde lo más profundo de mi corazón por voluntad tuya, Padre Santo. Vos me conocés personalmente a mí, a la pastora, a aquellos que también predican en este lugar, que no es nuestra línea de predicación los diezmos y las ofrendas, de ninguna manera. Todo lo contrario, Señor. Pero muchas veces caemos en el error, Señor, de no predicar el Evangelio completo. Y es importante que te honremos, Señor, con todo nuestro corazón, que alcancemos liberalidad,
que entremos en la amistad contigo, porque tú honras a los que te honran, Padre amado. Y podemos estar perdiendo bendiciones por no honrarte como es debido. Por eso hoy, a la luz de tu bendita palabra, Señor, confiando con la guía de tu Santo Espíritu, confiando en esa guía preciosa, hemos compartido esta palabra. Te ruego ahora, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo selle a fuego esta palabra en nuestros corazones y que dé fruto y fruto en abundancia. Yo bendigo a tu pueblo. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón que todos van a ser prosperados y bendecidos, así como su alma prospera. Y el alma prospera cuando nos encontramos con la verdad de tu palabra. La verdad de tu palabra comienza a marchitar el pecado. Y es precisamente lo que ocurre cuando nuestro corazón se expone frente a tu palabra. Yo bendigo a tu pueblo. Y sé que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición. Amado Señor, recibí la bendición de Dios, mi hermano. Recibí la bendición de Dios, mi hermano. Comenzá tiempos nuevos con el Señor. Séle fiel hasta la muerte a Dios. Y el Señor siempre estará de tu lado. Siempre estará allí abriéndote puertas. Y siempre hará que esas puertas permanezcan abiertas. Y si pasás por las aguas no te van a negar. Si tenés que pasar por el fuego no te quemará. ¡Aleluya! Él siempre estará allí. Él siempre jugándose por sus hijos. Si somos hijos de Abraham, hagamos las obras que Él hizo. Sigamos su ejemplo. Yo quiero verte bendecido, mi hermano. Quiero verte bendecido. Quiero ver la casa de Dios bendecida. Quiero que podamos lograr las metas que el Señor tiene con todos nosotros como pueblo aquí en esta tierra, en esta bendita ciudad de Mar del Plata. No frenemos la obra de Dios, seamos sabios en estos días. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y confío con todo mi corazón que esta palabra cobra vida en su interior hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y que el rey de Sodoma no tendrá arte ni parte en momentos como este, todo lo contrario, sino que cuando lo malo de parte de las tinieblas se pone a luz, la luz admirable brilla y las tinieblas se disipan. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.